11:38 y desde el martes estamos conversando con algún analista todos los días para ver un poco dónde estamos parados. El martes hablamos con Juan Martín Gené, ayer hablábamos con Daniel Russo, hoy hablamos con Jorge Elbaum. Jorge Elbaum es sociólogo, es periodista, es escritor, es doctor en ciencias económicas y es un buen tipo también. ¿Cómo está Jorge? Juan Martín Ramos Padilla te saluda desde Radio Caput, me acompaña Luciano Gara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Juan Martín. Un gusto hablar con la radio tan querida. Bueno, Jorge, queríamos preguntarte, obviamente, ir haciendo un poco del análisis acerca de lo que fueron las elecciones del domingo y también apelando a que, además de ser sociólogo, sos doctor en ciencias económicas, también la situación económica que sobrevino a el domingo, ¿no? Todas estas turbulencias, vamos a decir, que hubo ayer y anteayer a partir de las elecciones del domingo. Entonces, primero preguntarte si considerás que para el campo nacional y popular la elección del domingo fue una elección esperable, fue una mala elección, fue una buena elección. ¿Dónde considerás que estamos parados? Y después sí ya preguntarte acerca de la situación económica que se vivió en las últimas 48 horas. Bueno, empecemos por la primera. Vamos entonces, por la primera. Juan Martín. A ver, bueno, malo. Mirá, fue una elección condicionada básicamente, creo yo, por la ruptura de los dos últimos contratos electorales. Por un lado, el de Mauricio Macri, el 15-19, que prometió pobreza cero, lluvia de inversiones y no volver al fondo, traicionó sus tres objetivos, y la actual frustración de Alberto Fernández, cuyo gobierno fue inmensamente mejor de lo que hubiese sido un gobierno de Macri, pero que traicionó efectivamente también el contrato electoral cuando dijo que no iba a pagar al fondo con el hambre de los argentinos. Entonces, la realidad es que eso, digamos, la frustración de estos dos contratos, la ruptura de estos dos contratos electorales, generó una fuga hacia Milei, indudablemente, producto de la bronca de estas dos rupturas, y en ese marco la realidad es que uno podría decir que el tercer lugar obtenido por el Unión por la Patria, bueno, es el asignado a estos 3/3 de la fuga de votos propios. Ahora bien, la realidad es que para enfrentar esta situación, que es lo que aquellos que estamos comprometidos con una visión de inclusión social, de mayor equidad, de desarrollo, bueno, evidentemente se requieren dos elementos. Por un lado, uno de índole de medidas, porque estás en el gobierno, algunas se están ensayando, bono, etcétera, pero ese bono no llega más que a los trabajadores formales, que son la mitad de todos los trabajadores reales de la Argentina, porque la otra mitad no tiene, trabaja precarizadamente, en negro, aisladamente, etcétera, y bueno, ese trabajador es mayoritariamente el que terminó votando a Milei, esperando la solución mágica de la dolarización y de la situación de inseguridad que vive cotidianamente. Entonces, se necesitan dos cosas: medidas, por un lado, que lleguen, sobre todo en términos de la canasta básica, y discursivas, que sean apasionadas, que sean propuestas apasionadas, esperanzadoras, simples, que puedan llegar a ser entendidas por la mayoría de la sociedad argentina, que no está politizada como uno, ni anda permanentemente leyendo las temáticas cotidianas y económicas, ¿no? Bien, y pasamos entonces ahora, si te parece, a la segunda pregunta, ¿no? Es decir, hubo ciertos movimientos económicos en estos días que también a uno le preocupan, si se quiere,
por partida doble, ¿no? Es decir, preocupa la situación que pareciera generar una mayor asfixia al laburante, que que ya de por sí le costaba llegar a fin de mes y ahora uno se encuentra con una devaluación, con un dólar blue que crece y que también le hace pensar a uno que eso va a volver a hacer tal vez disparar la inflación, y por otro lado también le preocupa a uno, porque le hace pensar, bueno, a ver, si ya la contienda electoral se la veía complicada, esto puede de algún modo acentuar un poco más la intención de salir a votar con bronca, como planteabas vos recién, a un Milei en las próximas elecciones. A ver, ahí hay dos temas. Uno de índole estructural económico. Estamos viviendo una corrida cambiaria desde hace meses, que es una puja que los grandes tenedores básicamente económicos de la City porteña, que son tres bancos, digamos, que son digamos, los mayoristas de la compra y venta de dólar ilegal, o también llamado blue, que hoy está a 790 pesos, digamos. En realidad les conviene presionar sobre la economía, sobre todo porque el Banco Central no tiene dólares. Si vos podés hacer una corrida cambiaria cuando no hay capacidad de respuesta por parte del Estado, que es la situación actual. Y no hay capacidad de respuesta básicamente por endeudamiento externo producido por Mauricio Macri y legitimado parcialmente por el actual gobierno. Entonces, la realidad es que el mercado, esto que llaman el mercado, que son básicamente en términos mayoristas de ganadores y perdedores, son 10 tipos, que todo el mundo sabe dónde están, y se requeriría simplemente una operación de la unidad financiera, la FIP, etcétera, para cortarlo de una vez por todas. Lo que pasa es que eso implicaría también que el dólar llamado blue pasara en 2 días a valer 1.000 pesos, 1.500 pesos, y entonces tienen miedo de hacerlo. Lo que pasa es que es una extorsión permanente, porque cuanto más miedo tenés, más te extorsionan. Entonces, estamos frente a una situación que requiere básicamente ir por ahí o por otro lado, que es, bueno, solucionar los problemas de la canasta básica a la gente, y ya es tarde, digamos. La verdad que habría que haber hecho empresas estatales de alimentos, o sacar mercados de los pequeños productores directamente a la calle, digamos. Bueno, estamos en una encerrona que parcialmente va a intentar ser enfrentada con bono fijo, con aumento de los jubilados, etcétera, pero que no va a parar de ninguna manera este clima de corrida que es funcional a los intereses básicamente de Milei y de Patricia Bullrich. Jorge, recuerdo alguna vez que hablamos hace, mirá lo que te voy a decir, 6 o 7 años, creo que la primera vez que tuve una conversación con vos acá en Radio Caput, pero fuera del aire, vos hablaste mucho de los 3 tercios en aquel momento, ¿no? Me acuerdo que planteabas que había en la Argentina un tercio que estaba siempre con el campo popular, otro tercio que estaba con la derecha y un tercero que se movía de manera pendular y que era el que en definitiva siempre desempataba. Se vinieron estas elecciones. Cristina habló de una elección de tercios. Hubo efectivamente 3 tercios, pero lo que uno ve es que estos 3 tercios son el que creo yo vos mencionabas en aquella conversación, que está siempre con el campo popular, y los otros 2 tercios claramente en la derecha, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago es, ¿hay una derechización de ese tercio pendular, o simplemente tiene que ver con esto que planteabas y que también de algún modo planteaba Sergio Massa anoche, de una expresión de bronca a quienes ya gobernaron y están hoy votando a Javier Milei, pero podrían estar votando a una expresión novedosa y rupturista de signo político contrario, de ultraizquierda, por ejemplo? La segunda opción.
para ser fácil, ¿no? No, la sociedad argentina no se le hechizó. El mismo tipo que votó a Milei, si le sacan la educación pública, se para de manos y se olvida rápidamente que votó a Milei. Este es un voto, básicamente, el del tercer tercio. Es decir, el tercer tercio fluctúa y en este caso se posicionó en una tercera opción. Antes fluctuaba digamos, en el 2015 fluctuó entre Macri y Scioli, ¿no es cierto? Y benefició por 1,5 puntos a Macri. Ese tercer tercio muchos de los que votaron a Milei se les consultó meses atrás a quién votarían si no fuese a Milei, dijeron a Cristina Kirchner si fuese candidata. Es decir, lo que se está pidiendo es alguien que tenga convicciones, coraje, cosa que por supuesto Milei no tiene, sin duda, pero interpretan gran parte de los votantes a Milei de que Milei es lo nuevo, cree en lo que dice y ofrece una solución, y sobre todo define un enemigo. Y eso es muy importante en política, lo vio Maquiavelo hace 600 años, ¿no? Tenés que definir contra quién peleás. Vos podrías definir, yo peleo contra los 10 personajes de la City, pero Milei dice, yo peleo contra la casta política. Uh-huh. Y ese concepto, teniendo en cuenta que la política en Argentina se ha llevado de la mano de la moderación en el mundo partidocrático, bueno, de alguna manera Patricia Bullrich al patear el tablero un poco y Milei al patearlo totalmente, bueno, en un momento de crisis y de ruptura de los acuerdos electorales, ven una posibilidad de lo nuevo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Para nosotros hay un problema. Primero, Juan Martín, la gente no piensa en política todo el día como uno está pendiente. Estamos hablando del 20% de la población, 30% con toda la furia. Y ese 30% que está politizado, no necesariamente está politizado del lado nacional y popular. Claro. Sí, el 70% restante piensa en el morfi, en la canasta, en el laburo, en la sobrevivencia, en la inseguridad y en la inflación. Si vos no tenés, que un poco es lo que le contesta Milei, dice, yo voy a solucionar todo eso por arte de magia con la dolarización y con el achicamiento del Estado. Entonces hay dos respuestas fáciles, mentirosas por supuesto, falaces, autodestructivas, pero son respuestas. Entonces, en términos discursivos, el nacionalismo popular, el peronismo, tiene que dar respuestas fáciles. Obviamente, digamos, la gestión es compleja, la política es compleja, la realidad es compleja, pero vos tenés que tener mecanismos de llegada, primero de cercanía. Por eso es muy importante explicar por qué ganó Axel Kicillof, ¿no? Axel Kicillof, porque Axel es la representación del Clio de Carly Bianco, digamos. Es un tipo de cercanía. Claro. Es un economista, doctor, y sin embargo le habla a la gente, claro, no da vueltas, no miente, y además acompaña obviamente con discurso su gestión. Entonces, bueno, imiten a Axel sería la tapa de cualquier documento que podríamos divulgar al interior de Unión por la Patria. Y Jorge, vos recién decías que tanto Bullrich como Milei, cada uno obviamente en distintas formas y no de la misma manera, patearon un poco el tablero, ¿no? Bullrich no lo pateó tanto como Milei, pero los dos son bastante efusivos a la hora de hablar, proponen cosas que quizás son más disruptivas, pero ahora por lo que estamos viendo en estos últimos días, sobre todo ayer que los pudimos escuchar a los dos hablar, están como moderando un poco el discurso. Supongo que porque creen que eso los puede beneficiar, pero por lo que decís vos, quizás los termine complicando también. Es verdad lo que decís. Los 3 tercios en este momento, los 3 candidatos tienen problemas. Milei sabe que todos necesitan 20% más para ganar. De algún lado tiene que salir ese 20%, ¿sí? Ese es el cálculo. ¿De dónde podría salir en el caso de Milei? Y bueno, podría salir
fundamentalmente de Bullrich. Ujú. Es decir, para decirlo en términos estructurales, tiene que ir hacia el centro. Lo mismo le pasa a Bullrich. Bullrich es la más complicada de todos, porque Milei le quitó espacio. Y además, al quitarle espacio, ganó la interna, y hay sectores, el 10% que obtuvo Larreta, que no están muy contentas con Patricia Bullrich. Entonces, los tres tienen que hacer ejercicios de conquistar, y van a cometer el error todos, creo yo, de creer que se conquista en términos espaciales hacia el centro, ¿no? Entonces, Milei dice, bueno, sí, el CONICET no hay que romperlo, ayer empezó digamos, a disimular un poco. Patricia Bullrich intenta mandar un mensaje hacia el larretismo, sacándose una foto ayer, y diciendo, bueno, en realidad manda a Macri decir, bueno, con la motosierra no alcanza, se necesita otra cosa, ¿no? Y Sergio Massa lo que intenta básicamente es comunicar alguna medida política, el bono, por un lado, aumento por jubilado, asignación universal por hijo, cosa que está bien, pero no está acompañando eso por ahora, por lo menos no lo hizo ayer en TN cuando participó de este programa junto, no en el mismo momento, pero donde estuvo Milei, donde estuvo Patricia Bullrich, no lo está haciendo en términos de la cercanía o simplicidad o convicción o enojo que requiere la crisis que estamos viviendo. Me quedé con una frase que dijiste hace un ratito, imiten a Axel, y que también te la agradezco porque ya nos resolvés el título de la nota que vamos a escribir dentro de un ratito, pero te quería preguntar un poco, ¿no?, en ese sentido, porque, y está bueno esto que le respondías recién a Lucía, porque uno piensa que cuando se lleva adelante un discurso preelectoral, ese discurso genera dos consecuencias. Por un lado, genera consecuencias en cuanto a la seducción o no de una cantidad determinada de votantes, es decir, te hace sumar más votos o menos votos para las elecciones, pero también el discurso te condiciona después a la hora de gobernar, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, cuando dice Javier Milei, yo soy pañuelo celeste, eso le podrá sumar o restar más votos, pero por otro lado también lo coloca en un lugar determinado. Y en ese sentido a mí me preocupa a veces esta tendencia de repente a derechizar o moderar un discurso cuando se compite contra la derecha, ¿no? Ayer hablábamos con Daniel Rosso y él planteaba que de algún modo en este momento vendría bien un discurso más kirchnerista en algunos aspectos, ¿no? Kirchnerizar no solo el discurso, sino también las medidas, a tomar medidas de alto impacto que le cambien la vida a la gente. Creo yo, ahí me imagino lo que planteabas vos hace un rato, que sé que también es algo que venías planteando, esto de las empresas estatales alimenticias, salir con cosas de alto impacto. Entonces, la pregunta que te quería hacer tiene que ver con eso. ¿Vos creés que vendría bien en este momento que Sergio Massa se kirchnerice? Digo porque hay toda una discusión en ese sentido, ¿no? Yendo capaz a lo que es el mayor ícono del kirchnerismo, que es la propia Cristina. ¿Sería bueno o sería malo que Cristina aparezca fuertemente, públicamente, salga a la cancha, o capaz podría llegar a, en este momento, restar? Yo creo, a ver, si vos me preguntás a mí en tanto consultor político, cosa de la cual he trabajado en algún momento en opinión pública, te digo, primero, lo más importante es peronizar, ¿no? Peronizar en el sentido más profundo de la palabra, que es medida y discurso, ¿no? Convicción, lo popular, volver a lo popular, no a la medianía, no a la politicidad burocrática de saco y corbata. Por eso digo que hay que imitar a Axel, digamos, que es cercanía, simplicidad, convicción, coraje y, te agrego en referencia a tu última pregunta, por supuesto unidad,
Se necesita una foto de unidad. Tiene que estar Cristina, tiene que estar todos en la foto, digamos, ¿no? Todos en la foto, sin centralidades más que en este momento la del candidato, digamos. Yo creo que, por supuesto, Cristina, digamos, nosotros tenemos que asumir algo que está silenciado, dos cosas que están silenciadas. Llegamos a una elección por primera vez desde 1973 con un candidato proscripto. ¿No? Esto no lo dice nadie, está metido abajo de la mesa, y es una elección, en ese sentido, viciada. Esto hay que decirlo, parcialmente viciada. Estás prohibiendo a que alguien que hubiese ganado y que hubiese obtenido probablemente los votos de Milei, así nomás lo digo, o una parte de ellos, no la dejaste jugar. Tema 1. Tema 2, a esa persona intentaron asesinarla hace un año. Tampoco está sobre la mesa, ¿no? En ese marco, lo que se necesita es más peronismo, pero no el berreta de Moreno, digo, el grandilocuente de la simbología, sino de los derechos, de qué significa la educación, de qué significa el CONICET, de qué significa la asignación universal por hijo, qué significa el Estado, pero no en términos genéricos, ¿no? En términos prácticos, en doble vía. Por un lado, saber transmitirlo, que me parece que no está haciéndose bien, y no se está haciendo tampoco, en cercanía y obviamente con medidas, ¿no? Yo creo que existe, la moneda está en el aire, existe la posibilidad de ganar. Yo veo escenarios de cara a octubre que se puede llegar al balotaje, digamos. Jorge, Sí. Tuvimos Hola. un microcorte. Dijiste, creemos que se puede llegar el balotaje y hasta ahí te escuchamos. Jorge, lo estamos perdiendo, no sé si le entró otra llamada, perdió la conexión. Bueno, ya nos vamos a... Justo estaba re interesante la conversación. Mientras, hay algo que me parece muy interesante, esto que decían, medio en la línea que venían hablando, las cosas que decían ustedes dos, que alguien recordó, ¿se acuerdan la frase que Macri dijo hace poco de, políticamente correcto, ser políticamente correcto es una mierda, o algo así, ¿no? En esto también medio tirándole una flor a Milei quizás. Y alguien reflotó ahora en las redes sociales una frase de Cristina que dice, nosotros no somos políticamente correctos, somos ideológicamente correctos, ¿no? Que me parece que estaría bueno quizás volver a tomarlo. Está bueno lo que decís, ahí se volvió a lograr la conexión con Jorge. Jorge, te escuchamos hasta el momento en el que dijiste, creo que se puede ganar en octubre y pasar al balotaje. Sí, yo creo que se puede, digamos, la verdad es que cualquiera de los tres, hoy por hoy, pueden llegar. El que creo, en términos más estructurales, tiene más dificultades Juntos por el Cambio, porque ahí se están disputando una misma potencialidad de votos. Massa tiene oportunidad de llegar al balotaje, y si se llega al balotaje, obviamente que en el caso con Milei habría más posibilidades de ganar, contra Milei habría más posibilidades, y además Milei, en el caso hipotético de ganar, es un presidente infinitamente débil porque no tiene nada, no tiene gobernadores, no tiene legislatura, no tiene nada, y duraría 5 minutos, tendría que renunciar porque además es un desequilibrado mental, ¿no? Entonces, el mejor de los escenarios es llegar a un balotaje. Bueno, por supuesto habría un escenario mejor, bastante improbable a esta altura, de llegar a los 40% y que el segundo y que Milei ni Patricia Bullrich sumen nada, cosa que no lo veo probable para octubre, ganando en primera vuelta. En segunda vuelta la moneda está en el aire y contra Milei habría más posibilidades porque si es contra Bullrich, gran parte de quienes votaron a Milei, o por lo menos la mayoría, se inclinarían más por Bullrich que por Massa seguramente. Ajá. Y ahora estamos viendo también como una reaparición, ¿no? Últimamente de Mauricio Macri. Uno supondría que para bancar a Patricia Bullrich, pero también tirándole en algunas ocasiones ciertas flores a Javier Milei,
Viendo los resultados de las PASO, ¿cuánto le suma a Patricia Bullrich que vuelva a aparecer en escena Mauricio Macri? Yo creo que ahí hay un acuerdo político interno de que Patricia Bullrich es la encargada de ganarse a Larreta y al larretismo y a los radicales, producto básicamente que su candidato a vicepresidente es Morales, y Macri es el encargado de atraer a la gente de Milei. Uh-huh. Eso es una división del trabajo, me parece clarísima, de cara a que tenga interlocutores de campaña diferenciados, complementarios, en dos niveles. En el primer nivel, de cara a las elecciones de octubre y noviembre, ¿no? Y el segundo nivel, de cara a un posible triunfo de Milei, para tratar de brindarle una apoyatura legislativa a Milei y cumplir con el cometido motosierra que tanto Macri como Milei comparten, ¿no? Bien, Jorge, estuvo recontra interesante, la verdad me encantó la conversación, así que una vez más te agradecemos muchísimo por esta media horita que has conversado con Radio Caput. No, por favor, para ustedes, para la Radio Caput, siempre todo. Un fuerte abrazo para todos y todas. Chau, chau. Gran abrazo. Jorge Elba es Jorge Elba, un sociólogo, doctor en ciencias económicas, periodista, escritor, etcétera, etcétera, etcétera. Lucía. Exactamente, y me parece muy interesante esto que vamos viendo cada vez como profundizando más, ¿no? Al principio eran más los números frescos de las PASO, ahora ya estamos yendo a los discursos de cada candidato, qué es lo que le va sirviendo. Antes recomendábamos que fueran a escuchar las entrevistas a los precandidatos y las precandidatas, ahora yo recomendaría que escuchen estos análisis que venimos haciendo porque vienen siendo muy interesantes. Están buenos, ¿no? Están la buenos. verdad, a mí, lo digo, ¿no? Uno, a ver, más allá de ser una vocación, el periodismo y la rutina